Buenos días, estamos comenzando la clase número 7 de Química Biológica y hoy vamos a desarrollar el tema los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son son biomoléculas portadoras de información genética. Esto es muy importante. Son estructuras que tienen elevado peso molecular. Está formado por la sumatoria de monómeros denominados nucleótidos, o sea que los ácidos nucleicos, especialmente estos relacionados con la información genética, son macromoléculas o polímeros. Llamamos polímero o macromoléculas a aquellas estructuras que están unidas por la sumatoria de moléculas. O sea que es una macromolécula porque está formada por muchas moléculas unidas entre sí. Cada una de esas moléculas va a recibir el nombre de monómero. Si nosotros vamos a analizar cuáles son los componentes que forman estos ácidos nucleicos que están en relación con la información genética, tenemos el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Acá tenemos un nucleótido que es el monómero presente en el ADN y el ARN, que está formado por una pentosa, está formado por un grupo fosfato y está formado por una base nitrogenada. Acá, por ejemplo, en este nucleótido, la base nitrogenada y el azúcar, que en este caso es una pentosa, forman una estructura que se llama nucleócido. O sea, cuando tengo al azúcar, en este caso pentosa, que es una ribosa aquí por la estructura que tiene, más la base nitrogenada, ahí tenemos un nucleócido. Cuando a ese nucleócido se le asocia un grupo fosfato, ahí tengo un nucleótido. A este nucleócido se le pueden adosar un fosfato, y entonces tenemos un nucleótido monofosfato. Se le pueden adosar dos nucleótidos, y tengo un nucleótido difosfato. Y se puede adosar tres grupos fosfato, y tengo un nucleótido trifosfato. Por ejemplo, en este caso, podemos tener la función de la estructura completa, sería la estructura del adenosín trifosfato. O sea que tiene adenina como base nitrogenada, la ribosa como azúcar, y tiene asociado tres grupos fosfatos. Entonces ahí tenemos representado el adenosín trifosfato, comúnmente llamado ATP. Y de esta molécula es muy interesante que en cada uno de estos enlaces de fósforo van a tener almacenada la energía de la cual la célula va a disponer en el momento que la necesite. Entonces la base nitrogenada más el azúcar es un nucleócido.
puede estar formada por ribosa o desoxirribosa y puede estar unida con una base purina o una base pirimidina. El enlace es un enlace glucosídico y acá tenemos el enlace fosfodiéster. Acá vemos los enlaces que se establecen entre un nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido, y lo hace a través de enlaces fosfodiéster. O sea, el extremo fosfórico sirve como punto de unión. Acá tenemos las bases nitrogenadas, las cuales se dividen de acuerdo a su origen en bases púricas que derivan de las purinas y las bases pirimídicas que derivan de la pirimidina. Dentro de las púricas tenemos la adenina y la guanina, y dentro de las pirimídicas tenemos la citosina, la timina y el uracilo. Fíjense la diferencia que hay entre el uracilo y la timina, que es por este grupo de carbono hidrógeno 3, en el cual difiere. Esto es porque la timina va a estar presente en la molécula de ADN, mientras que el uracilo va a estar presente en la molécula de ARN. Son prácticamente similares, salvo por un grupo. Las pentosas podemos tener ribosa o desoxirribosa. Ambas son monosacáridos formados por 5 átomos de carbono, por eso la denominación de pentosa, porque tiene un esqueleto de 5 átomos de carbono. Y en lo que difiere es aquí en la estructura del grupo funcional. Y acá tenemos el ácido fosfórico. O sea que entonces tenemos acá las bases, el azúcar y el grupo fosfato, que es el que va a terminar para formar un nucleótido. Aquí estamos viendo toda la información de lo que hemos dicho hasta aquí. Esto es todo nomenclatura que sirve para ver más o menos en función del nombre, saber a qué pentosa se hace referencia y a qué azúcar, qué pentosa y a qué base nitrogenada se hace referencia. Desoxiadenosina está haciendo referencia a que
el azúcar es la desoxirribosa y la base nitrogenada es la adenina. Y así con todos. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Bueno, las bases nitrogenadas son moléculas cíclicas, ¿eh? Ven que todos los átomos de carbono se encuentran desplazados formando un anillo. A estas estructuras que forman anillos se los llama estructuras cíclicas, moléculas cíclicas. Pueden estar formados por un anillo, como en este caso, o pueden estar formados por dos anillos. Además de los átomos de carbono, participa el nitrógeno. De ahí su nombre de base nitrogenada. Y pueden derivar de la purina, que por eso es que tienen tienen dos anillos su estructura, o de las pirimidina, y entonces va a tener un solo anillo. Acá podemos ver ya más la fórmula desarrollada. Nuevamente acá la síntesis de un nucleótido, la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Grupos fosfatos que son enlaces de alta energía, de ahí la importancia biológica de estos compuestos. Acá tenemos la estructura, la fórmula desarrollada de la ribosa y de la desoxirribosa. Esta letra D quiere decir, hace referencia a casos de isomería. Cuando nosotros hablamos de isómeros, como habíamos hablado anteriormente en los lípidos, son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero que las propiedades de las sustancias son distintas. En este caso, tenemos dos posibilidades de ribosa y dos posibilidades de desoxirribosa. ¿Esto qué significa? La letra D quiere decir destrógiro y la letra L quiere decir levógiro. Destrógiro hace referencia a que cuando a la sustancia, en este caso la sustancia ribosa, o en este caso la sustancia desoxirribosa, cuando a esa sustancia se la atraviesa con un haz de luz, ese haz de luz deriva su dirección hacia la derecha. Por eso es que se le asigna la letra D. En cambio, si tuviera la letra L, dijera L ribosa o L desoxirribosa, en ese caso la sustancia, al ser tratada o atravesada por un haz de luz, ese haz de luz se va a desviar su dirección hacia la izquierda. En este caso, cuando nosotros hablamos de las pentosas, las que van a ser utilizadas son las destrógiras. Acá tenemos la ribosa y acá tenemos comparada la ribosa con la desoxirribosa, donde lo que se modifica es el grupo funcional. Su nombre deriva justamente de los ácidos nucleicos porque son moléculas ácidas
las hallamos mayormente en el núcleo de las células eucariotas, son las mayores moléculas que existen en la Tierra y en ellas se acumula la información genética para construir cada ser vivo. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Esta es la estructura, el modelo explicativo. Siempre en ciencias, cuando no se puede observar directamente una estructura, en función de los datos de laboratorio, en función de las experimentaciones que se desarrollan, se van construyendo postulados teóricos y ese conjunto de postulados teóricos que describen algo que no se puede ver directamente, a ese conjunto de postulados teóricos se los denomina modelo. Como la molécula de ADN no se puede observar directamente, se ha construido un modelo que explica cómo puede ser la estructura de esa molécula. En realidad es que esta forma de construir la molécula de ADN permite interpretar el comportamiento de la molécula de ADN. Vemos que es una doble hélice, es como una escalera caracol, donde los parantes están constituidos por la desoxirribosa y por los grupos fosfatos, y los peldaños están constituidos por las bases nitrogenadas. Fíjense que la adenina siempre se va a unir con la timina y que la citosina siempre se va a unir con la guanina. O sea que la unión de estos nucleótidos es una unión a través de bases complementarias. La adenina se complementa con la timina y la citosina se complementa con la guanina. Estas bases nitrogenadas aquí en este punto están unidas por enlaces puente de hidrógeno, mientras que en los peldaños los nucleótidos están unidos por enlaces fosfodiéster. Acá podemos ver mejor, en otra presentación, la estructura que representa el modelo de la molécula de ADN. Acá ya lo vemos en una imagen donde están las fórmulas desarrolladas y donde podemos ver las bases nitrogenadas, podemos ver la desoxirribosa y podemos ver el grupo fosfato. Base nitrogenada, en este caso la timina, acá la desoxirribosa y acá el grupo fosfato. Siempre se une la cadena, el grupo fosfato al carbono 5 y el otro al carbono 3. Van a ver que un un parante, la secuencia de unión es un grupo fosfato se une al carbono 5 y el otro grupo fosfato se une al carbono 3. O sea que la unión es 5,3. En cambio, en el parante opuesto es al revés. Comienza con la unión 3, sigue con la 5, sigue con la 3, 5, 3. O sea que entonces en este
parante la unión es 5,3. En este parante la unión es 3,5. Esto hace que se diga que la unión de los nucleótidos es antiparalela. ¿Por qué? Porque, bueno, la secuencia de unión del fosfato con los átomos de carbono de la desoxirribosa tienen secuencias opuestas. El de la izquierda 5,3, el de la derecha 3,5. Esto va a determinar que cuando comienza el proceso de duplicación del ADN, una de las parantes se va a abrir más rápidamente que el otro. Acá tenemos el concepto de complementariedad de bases, donde la adenina se une con la guanina y la timina con la citosina. La adenina con la timina y la guanina con la citosina. Fíjense que la adenina con la timina se une a través de 2 puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina se une con 3 puentes de hidrógeno. Acá la adenina y guanina son las purinas y las bases pirimídicas son la timina y la citosina. Una purina se une con una pirimidina y la otra con la otra. Ahí tenemos el enlace fosfodiéster y aquí el enlace puente de hidrógeno. Y acá podemos ver el peldaño que va con una distribución 5,3 y en este caso 3,5. Acá tenemos la distribución espacial de un nucleótido. Donde vemos que la base nitrogenada está unida a la pentosa por un enlace glicosídico. O glucosídico es lo mismo. Entonces tendríamos, cuando este nucleótido se une con otro nucleótido y con otro nucleótido, un enlace puente de hidrógeno, un enlace glucosídico y un enlace fosfodiéster. Ahí volvemos a ver. Entonces acá tendríamos los enlaces puente de hidrógeno, los enlaces fosfodiéster y los enlaces glucosídicos. Y la distribución 5,3, 3,5. Antiparalelos. Esta gráfica nos permite poder ver cómo se genera la autoduplicación del ADN. Ustedes ven que acá tenemos la molécula de ADN y en un instante una porción de esa secuencia de nucleótidos se abre y a partir de la apertura de esa secuencia, más rápidamente la secuencia izquierda comienza a convocar a otros nucleótidos y más lentamente lo hace la secuencia derecha. Esta nueva cadena de color marrón son los nuevos nucleótidos que se están adosando y así van abriéndose de a porciones la molécula de ADN y así se van formando una molécula de ADN
y otra molécula de ADN. Al final del proceso tengo dos moléculas de ADN. Dos moléculas donde cada una de ellas conserva una cadena de la molécula original. Fíjense que cada una de ellas tiene una cadena de color celeste. Esa es la cadena original. Y la otra cadena está formada por nuevos nucleótidos que se han ido adosando. Por eso a este modelo explicativo se lo llama semiconservativo, porque cada molécula nueva de ADN conserva una cadena del ADN original. Acá tenemos una molécula de ADN y en este lugar, hacia la izquierda, tenemos una molécula de ARN. Las moléculas de ARN es una molécula lineal en forma de cadena donde tiene la base nitrogenada, que es la ribosa, el azúcar, la pentosa, que es la ribosa, y las bases nitrogenadas, que son citosina, guanina, adenina, y tiene uracilo, no tiene timina como tiene el ADN. Esta molécula que se está formando acá a partir de la molécula de ADN, o sea, porque esta molécula de ARN se generó a partir de esta molécula de ADN, es una molécula lineal de ARN que se lo denomina mensajero. Acá lo tenemos más ampliado, entonces las bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina y uracilo, y el peldaño, la columna formada por el azúcar, la ribosa y el grupo fosfato. Y así tenemos el ácido ribonucleico. El proceso por el cual se forma el ácido ribonucleico es a partir de la transcripción del ADN, o sea, se abre una porción de la molécula de ADN y sobre una de esas cadenas de ADN se va a ir formando la molécula de ARN. A ese proceso se lo llama transcripción. Acá tenemos ya con una fórmula desarrollada. Ahora, tenemos distintos tipos de ARN. Tenemos un ARN que es el ARN mensajero, ese que es la copia de la información del ADN que yo les decía recién. Este se fabrica en el núcleo a partir de una porción de la molécula de ADN y sale del núcleo, el ARN mensajero. El ADN nunca sale del núcleo, el ARN sí, el ARN mensajero sale del núcleo y se va al citoplasma, al ribosoma, para asociarse con este ARN que es un ARN de transferencia. El ARN de transferencia tiene en un extremo 3 bases nitrogenadas y en el otro extremo un aminoácido. A las 3 bases nitrogenadas que tiene el ARN de transferencia se lo llama anticodón. O sea que cuando ustedes escuchen que el ARN de transferencia se une al mensajero a través del anticodón, lo hace a través de este triplete de bases.
Y a su vez tenemos el ARN ribosómico, el que está formando parte de la pared del ribosoma. El ribosoma, que es una organela que tiene una subunidad mayor y una subunidad menor. Y es aquí donde se sintetiza la proteína. Acá tenemos entonces nuevamente el ADN y el ARN para ver las diferencias. Acá tenemos entonces desarrollado el ARN de transferencia. El ARN de transferencia tiene estas tres bases nitrogenadas que son el anticodón. Y en este extremo tiene el aminoácido. Ahora, ese anticodón se va a unir al ARN mensajero. Este es el ARN mensajero, que es una cadena, que es una estructura lineal, ¿se acuerdan que les había dicho? Entonces, el anticodón se une a un triplete de bases del ARN mensajero. Yo puedo dividir a la cadena de nucleótidos del ARN mensajero en grupos de A3. Cada triplete de base va a formar un codón. Entonces, sobre un codón del ARN mensajero se va a unir el anticodón del ARN de transferencia. Y en el otro extremo va a tener el aminoácido. Este proceso se llama traducción. Y acá tenemos el ribosoma con su subunidad mayor y su subunidad menor. Y vamos viendo cómo el ARN de mensajero se une con el ARN de transferencia para ir formando la proteína. Acá tenemos el ARN mensajero. Acá tenemos el anticodón del ARN de transferencia. Acá tenemos el aminoácido. Este aminoácido se va a unir con este aminoácido a través de una unión peptídica. Y de esta manera se va a ir formando acá la proteína y por este lado se van a ir corriendo y van a ir agregando más aminoácidos. Todo esto se corre para acá, y cada ARN de transferencia va a aportar un aminoácido que va a ir formando la proteína que va a ir saliendo por acá. Bueno, acá tenemos ya la molécula de ATP. Los nucleótidos no nucleicos son nucleótidos libres en las células que intervienen en el metabolismo como activadores de enzima o como moneda de intercambio energético o como una coenzima. Un nucleótido puede llevar unidos al ácido fosfórico otros ácidos fosfóricos mediante enlaces de alta energía. Una molécula de AMP se une a un ácido fosfórico formando adenosindifosfato. Y para ello se necesita 7.3 kilocalorías. El ADP se une a un ácido fosfórico formándose el adenosintrifosfato, necesitándose 7.3 kilocalorías para realizar dicho enlace. Esos enlaces se llaman fosforilación y las uniones en cadena. Cuando el ATP se hidroliza, o sea que se rompen los enlaces de fósforo, esa energía almacenada, que era de 7.3 kilocalorías, se libera. Y a ese proceso por el cual el adenosin trifosfato pierde un grupo fosfato se lo llama desfosforilación.
O sea, las reacciones de fosforilación incorporan fósforo. Las reacciones de desfosforilación pierden fósforo. Al fosforilarse, almacena energía. Al desfosforilarse, pierde energía. Bueno, aquí está todo representado lo que hemos estado diciendo. Si de ADP se forma ATP, se acumula energía. Si de ATP se desprende energía cuando se transforma en ADP, o sea que se desfosforila. Bueno, acá tenemos lo mismo. Hay otras moléculas que se forman en el ciclo de Krebs que cumplen la misma función que el adenosín difosfato, nada más que está formado por guanina, se lo llama guanosin trifosfato. El guanosin trifosfato es un nucleótido no nucleico que es similar al adenosín trifosfato, al ATP. Ustedes lo van a ver que está denominado por GTP. El AMP cíclico, que muchas veces se va a ver en biología, en fisiología, es un segundo mensajero, o sea, funciona en varios procesos bioquímicos, incluyendo la regulación del glucógeno, el azúcar, el metabolismo de los lípidos. ¿En qué consiste? El AMP cíclico es, a partir de AMP, se libera energía y esa energía sirve para estimular reacciones químicas. AMP se transforma en ADP, almacena energía. Se transforma en ATP, almacena energía. Ese ATP se transforma en ADP, libera energía. Ese ADP se transforma en AMP, libera energía. Esa energía va a ser utilizada para reacciones químicas. Otros nucleótidos no nucleicos son el NAD, el NAD-fosfato, el FAD, el FMN, que son todas coenzimas o enzimas que catalizan reacciones de óxido de reducción. Y los podemos encontrar oxidados o reducidos. Cuando están reducidos, generalmente en el NAD, el FAD, el NAD-fosfato, van a tener hidrógenos. Bueno, con esto terminamos, y trueno mediante, terminamos la clase número 7. Les agradezco la atención y espero que les haya servido como disparador para seguir profundizando en el conocimiento. Que tengan buen día.